Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. ¿Cómo está, querido oyente? Un gusto saludarle en la paz del Señor. En esta ocasión comenzaremos con el estudio del capítulo 3 del libro de Génesis, que es la serie denominada La Caída. El contexto en el que se desenvuelven los acontecimientos de Génesis 3 suceden después de que Dios terminó la creación. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vemos que después de bendecir a su creación especial, que son el hombre y la mujer, en el verso 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Al culminar Dios su obra creadora, la Escritura nos declara que todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Los cielos, la tierra, las aguas, las plantas, animales, el hombre y la mujer, todo era bueno en gran manera. No había tinieblas, no había sufrimiento, no había muerte. ¿Por qué? Porque no había pecado. Ese es el contexto en el que empieza a suceder todo lo que estudiaremos en Génesis capítulo 3. En esta ocasión veremos el tema la astucia del engañador y lo desglosaremos en 2 puntos. Número 1, un concepto de astucia. Y número 2, características de la astucia de Satanás. Haremos lectura de Génesis capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Número 1. Un concepto de astucia. En la conversación que se da a cabo en este pasaje, tenemos a 2 personajes participantes, la serpiente y la mujer. Cuando la Escritura nos habla de la serpiente, se está refiriendo a ella como un animal distinto al resto de los animales del campo. La serpiente en este relato se distingue por su astucia. La palabra astucia o astuta, en este contexto, nos habla de una cualidad maligna. Esta es la habilidad especial para engañar. Es la capacidad de maquinar mentiras y llevarlas a cabo a través de artificios sutiles o acciones disfrazadas con el objetivo de hacer caer en la trampa a la otra persona. La Biblia nos dice en este verso que la serpiente era astuta. Este es el enemigo espiritual que tenemos. Este es Satanás, el diablo, como nos declara Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera, hablando del diablo, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Es asombroso cómo, a través de toda la historia, podemos apreciar que Satanás tiene el mismo modo de operar desde el principio, como lo vemos en esta conversación letal entre Satanás y la mujer. Nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos neotestamentarios, hablando con los judíos que confiaban en sus genealogías o en su nacionalidad israelita para considerarse hijos de Dios, Jesús habla de Satanás en su faceta de engañador. Y en Juan 8:44 le dice a estos judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nuestro Señor Jesucristo nos presenta a Satanás como el padre de mentira, el padre del engaño. Y sabemos que Satanás se disfraza para engañar. Es parte del concepto de la astucia que estamos viendo. Pablo nos declara en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esa forma de engañar, de disfrazarse para hacer bajar la guardia de la presa, Satanás la sigue usando hoy, así como en el principio. La Escritura nos muestra que él se presentó ante Eva como un animal del campo. El huerto del Edén estaba lleno, repleto de animales. La única diferencia entre el resto de los animales y la serpiente, que era Satanás disfrazado, era su astucia. Pero era obvio que Eva no se dio cuenta de aquello. Satanás se mostró como uno más del montón para cumplir su propósito. Hoy en día el engañador se sigue disfrazando de maneras sorprendentes para atrapar a sus presas. Se disfraza de conocimiento, entre comillas, para hacerte caer en la necedad.
Se disfraza de religiosidad para que confíes en tus obras para salvarte, en tus fuerzas para conseguir el favor divino y no descanses en lo que es la soberana voluntad de Dios para salvación del pecador. Se disfraza de ideologías que buscan la igualdad, entre comillas, endureciendo así los corazones de aquellos que luego están promoviendo asesinatos de niños, promueven la libre expresión de los deseos lujuriosos de la carne. Se disfraza de ayudador social, confundiendo a la Iglesia de Cristo sobre el equilibrio que debemos tener entre nuestra predicación y las buenas obras, y nos ha hecho creer que la misión de la Iglesia es ser algo así como una organización social. Y ahora, con las prioridades confundidas, hemos dejado de proclamar el verdadero evangelio de Cristo para salvación de los pecadores que, en arrepentimiento y fe, acuden a Él. Y teniendo miedo de hablar del juicio de Dios, hoy en día llegamos a pensar que la obra misionera es la ayuda social, pero sin dar un mensaje de salvación. De esta manera, mucha gente se está yendo a la condenación eterna con un estómago lleno, con un techo sobre su cabeza y con un abrigo. No me malentiendan. No estoy diciendo que no debemos hacer buenas obras. La Biblia dice que el cristiano es salvo para abundar en buenas obras. Efesios 2:10. Pero eso no quiere decir que debemos reemplazar la predicación del evangelio por la ayuda social. De nada sirve que la gente gane el mundo si se pierde su alma. Debe haber un equilibrio. Satanás igualmente se disfraza de ángel de luz y a través de muchos que se autoproclaman como apóstoles y profetas, hoy en día hace creer a la gente que es la voluntad de Dios que seas millonario. Hace creer a la gente que es la voluntad de Dios que sigas la ambición de tu corazón, que luches por cumplir tus sueños, tus metas. ¿Y sabes qué? Así logra hacerte alejar de la voluntad verdadera de Dios. Como habrás notado, Satanás es el padre de la mentira, el padre del engaño. Y una de sus principales armas es usar la misma palabra de Dios, distorsionándola, torciéndola sutilmente para así matar y destruir. Punto número 2. Características de la astucia de Satanás. En Génesis 1:29 dijo Dios: He aquí que os he dado, hablándoles al hombre y a la mujer, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y en Génesis 2:8-9 dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora prestemos mucha atención porque viene el mandamiento del Señor. Versículo 15 y 17 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muy bien. En primer lugar, en estos versos que acabamos de leer, Dios empieza su mandamiento diciendo que el hombre y la mujer pueden comer de todo árbol del huerto, haciendo alusión a la gran variedad de árboles con sus frutos comestibles que estaban a la total disposición del ser humano. Pero Satanás, en la conversación con la mujer en Génesis 3:1, cambia, tuerce la palabra del Señor. Con que Dios os ha dicho, empieza Satanás su falso argumento, aludiendo a Dios las siguientes palabras. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, tratando de hacer quedar mal a Dios, a hacerlo ver como un tacaño, como un desinteresado, como un no bondadoso, no dadivoso, como si fuera alguien que privó a sus criaturas de comer y disfrutar de las delicias diversas de la creación. Pero acabamos de ver que no fue así, que Dios mandó que coman de todo árbol del huerto. En segundo lugar, tenemos un segundo mandato del Señor. Dios manda al hombre y a la mujer no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, Adán y Eva tenían todos los árboles a su disposición menos uno. Pero Satanás hace relucir ese uno prohibido y pretende hacer ignorar
toda la variedad que Dios estaba dando y poniendo a disposición del hombre. Como podemos ver, el diablo, para engañar, usa la palabra de Dios y la tuerce a su conveniencia, y alude esas palabras a Dios para hacerle decir lo que no dijo, y llevar a los engañados a la desobediencia, a la rebeldía. Pero como veremos ahora, al incitarlos a la desobediencia y a la rebeldía, los lleva también a pagar las consecuencias. En el mandamiento de Dios, en Génesis 2:17, el Señor da a conocer las consecuencias de incurrir en transgresión. Y dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Las consecuencias a la transgresión del mandato de Dios era la muerte, la separación de Dios, la ruptura en esencia de una comunión entre Dios y los hombres. La razón, pues, es que Dios es santo, es puro, es limpio, apartado de las tinieblas, y el hombre, como transgresor de la voluntad del Señor, sería corrupto, sucio, inmundo, inclinado al mal. Así que cuando estudiamos el por qué Satanás engaña tan sutilmente, llegamos a la conclusión bíblica de que él engaña para destruir y matar. Algo que no debemos dejar pasar es el hecho de que en aquel huerto, el jardín del Edén, habían dos árboles especiales mencionados específicamente por sobre los demás árboles. Uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el árbol prohibido, pero también estaba el árbol de la vida en Génesis 2:9. Y este árbol, principalmente, era parte de esa gran variedad que estaba a la total disposición del ser humano. No había ninguna prohibición para no comer del árbol de la vida. Así que cuando Dios dijo, de todo árbol pueden comer, Dios estaba indicando el libre acceso a la vida eterna, comunión eterna con Dios. Así que Dios no es un tacaño, no es un insensible, no es un no bondadoso como pretende hacer creer el enemigo. El Señor, Jehová, es un Dios amoroso, dadivoso, misericordioso, es un Dios de gracia, ante el cual nosotros nos hemos rebelado y hemos ofendido con nuestro pecado. Y el Señor, en su justicia y santidad, aborrece al impío, aborrece al pecador. Como dice Salmos 5:5, el Señor aborrece a los que hacen iniquidad. Y la verdad es que todos hacemos iniquidades, porque todos estamos corruptos por el pecado. No hay justo ni aún uno, dice Pablo a los romanos. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías. Pero, a pesar de que Dios aborrece al pecador y castigará con justicia a los que se rebelan contra él, Él nunca deja de ser un Dios amoroso, bondadoso, dadivoso. Nunca deja de ser un Dios de gracia y misericordia. Por eso Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Jesucristo es la clara muestra de que el amor y la justa ira de Dios son totalmente compatibles. De tal manera que en Jesús, el Cordero de Dios que entregó su vida en sacrificio y resucitó al tercer día con todo poder sobre la muerte, en Él, en Cristo, hay salvación de la justa condenación por el pecado. Y hay vida eterna para todo aquel que cree en Él. Tú que estás escuchando este mensaje, no seas engañado por aquel que es el padre de la mentira y que de todas las maneras posibles buscará alejarte de aquel gran Dios que es rico en misericordia. Recuerda que el disfraz de Satanás es sutil y muchas veces viene como ángel de luz, pero él es una serpiente venenosa que busca destruirte y matarte. Lo acabamos de ver en esa conversación letal entre la serpiente y la mujer. Y lamentablemente, las consecuencias de caer en el engaño de Satanás las seguimos pagando hasta el día de hoy. Si en este momento estás escuchando la voz de Dios llamándote, la voz de aquel que es el buen pastor llamándote, obedece a su llamado, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gracias a Dios por su santa palabra y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa, El Sembrador. Para más información, contáctese por la página de Facebook que lleva por nombre Franco Morón Flores. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén.